En primer lugar, muchas gracias. Parece que el error tipo 2 está creciendo. Como ustedes saben, hay una conductora muy importante en Argentina que dice: el público se renueva. Así que lo voy a contar de nuevo. ¿Qué es esto del error tipo 2? El error tipo 1 es cuando uno hace todo bien y le sale mal. El error tipo 2 es cuando uno hace todo mal y le sale bien. En general, los economistas no son personas populares, mucho menos si son economistas matemáticos. Ni les cuento si además son especialistas en crecimiento económico en países carcomidos por esa basura del keynesianismo miope de corto plazo. Y como si todo fuera poco, ser liberal en un país de zurdos. Si encima paso las fronteras, muchísimas gracias. Gracias. Básicamente, en la charla de hoy, lo que voy a hacer es contarles por qué el camino de la libertad, por qué combatir al socialismo, por qué el Estado es el enemigo. Básicamente, al margen de todo esto, lo que voy a estar tratando de hacer es darle un conjunto de pistas para enfrentar una de las tareas más difíciles que tienen frente a ustedes, que es la batalla cultural. Y este tema no es una cuestión trivial. Yo, digamos, esto lo aprendí cuando iba camino a dar una conferencia con un gran economista argentino, un gran liberal clásico, pero liberal, que es el doctor Ricardo López Murphy. Y cuando íbamos camino a esa conferencia me contaba que él es amigo del que era presidente, del que era ministro de Economía del primer gobierno de Piñera, y básicamente lo que me contaba era el rol de la batalla cultural. ¿Por qué? Porque Chile crecía al 6%, Chile tenía una inflación del 2%, caía la pobreza, caía la indigencia, mejoraba la distribución del ingreso, mejoraba la movilidad social ascendente. Chile tenía los mejores indicadores de Latinoamérica. Chile ya estaba con un PBI per cápita de 2/3 de lo que se considera un país desarrollado. Y frente a esos indicadores, Piñera estaba, digamos, perdiendo frente a la posición de Bachelet, que iba por un segundo mandato. Entonces, Ricardo le decía: pero ¿cómo puede ser? Digo, con esos indicadores uno sería invencible. Y lo que le contestó es: hemos perdido la batalla cultural. De hecho, si ustedes se fijan, efectivamente las elecciones las ganó Bachelet, avanzó con una agenda cruda de socialismo, de esta chantada de ganar derechos. Es decir, estos tipos tienen una obsesión con ignorar la restricción del presupuesto y que cuando uno crea un derecho alguien lo tiene que pagar. ¿Y eso qué fue lo que generó? Generó que Chile, de estar en el 7º lugar de la libertad económica, cayó al número 19, dejó de crecer la economía, se estancó, y eso empezó a generar una situación de mucha tensión social que estalló en el gobierno de Piñera, que al no avanzar
en el camino que recorrió Bachelet, o sea, de desarmar esa agenda socialista, no pudo mejorar el funcionamiento de la economía. Y hoy nos encontramos frente a una situación muy interesante a nivel regional. Hoy existe un mapa que está pintado de azul y tiene dos manchas rojas. Una de esas manchas rojas es Venezuela, la otra mancha roja, y que está profundamente relacionado a una de estas batallas, es Argentina. ¿Y por qué digo esto último? Porque así como en Chile se libra la batalla por el modelo económico, y que en caso de caer el modelo de Chile, que tanto éxito ha tenido, piensen ustedes que cuando estaba el sorete de Allende, borracho asqueroso comunista, Chile, digamos, era el país con más pobreza de la región. Chile tenía el segundo PBI per cápita más bajo de la región, tenía hiperinflación, era un baño de sangre eso, y saliendo de ahí y abrazando las ideas del liberalismo, ¿sí?, llegó a ser el mejor país de la región. Por lo tanto, la batalla económica, el socialismo la está dando en Chile. ¿O acaso ustedes creen que 172 estaciones de metro explotan simultáneamente porque hay tanto orden espontáneo? ¿Ustedes creen que, digamos, o sea, eso fue hecho con explosivos que no están disponibles en Chile? Y tuvieron que meter presos 2.000 terroristas, algunos de Cuba y otros de Venezuela. Por lo tanto, el socialismo está atacando lo económico en Chile. Y si logran tirar el modelo chileno, ¿cómo, digamos, defender los otros modelos que no han sido exitosos? Mientras que por el lado político, ustedes tienen un gran desafío. Y es el desafío de que no les pase lo que les pasó a Argentina. El desafío de no encontrarse con un cobarde como Mauricio Macri. Alguien que se rodeó de dos basuras asquerosas, como la mierda esa de Jaime Durán Barba, un marxista, y Marcos Peña, un socialista. Personas que estaban orgullosos de que Cambiemos estaba alineado con la Internacional Socialista y con la Internacional Popular, motivo por el cual estaban orgullosos de que el gobierno de Macri fuera socialista, cosa que lo afirmaba. Por lo tanto, digamos, ese gobierno que, lejos de abrazar las ideas de la libertad, continúa siendo kirchnerismo de buenos modales, que no avanzó en el cambio cultural, pero no solo que no avanzó en la batalla cultural, sino que además persiguió a los liberales. Además le dio privilegios a todo el surderío, esperando seducirlos. Generaron un desastre. Y con su estúpida estrategia del gradualismo, que siempre falló en Argentina, donde solo fueron exitosos los programas de shock, salvo el del 59, planteó un falso dilema entre shock y gradualismo que nos terminó endeudando hasta las macetas. Y eso hoy nos tiene con un PBI per cápita más bajo, con más pobres, con más indigentes, con más desempleo, con más inflación y con una torre de deuda y una sociedad a punto de explotar en default y en hiperinflación. Y supuestamente ellos venían a sacarnos de la lacra kirchnerista, alimentaron la grieta, hicieron crecer al monstruo y el monstruo se los comió. Por lo tanto, digamos, ustedes están frente a una batalla muy importante para evitar que les pase lo que le pasó a Argentina. Motivo por el cual, entre algunas cosas, les quiero señalar que no le perdonen la herencia al tirano. En todo momento señalen
la herencia espantosa que está dejando, de todo el daño que ha causado, de la pésima situación en la cual está dejando a la economía, una economía que no crece desde el 2013, una economía que tiene un déficit fiscal bien medido en 9,5 puntos del PBI, una relación deuda-producto explotando, reservas cayendo, mostrándole lo artificial del tipo de cambio que tienen. No le perdonen la herencia. Eso hizo el estúpido de Macri con los consejos del idiota de Jaime Durán Barba y la basura de Marcos Peña. Tampoco cedan la batalla cultural desde el primer día. Fíjense que hoy, cuando los kirchneristas vuelven, hablan de tierra arrasada y en ningún momento abandonaron la batalla cultural. Y después abracen las ideas de la libertad. Porque es cierto que no tienen garantizado de que salga bien. Pero es cierto que si no lo hacen les va a salir mal. Por lo tanto, el único camino es ir a fondo con las ideas de la libertad. No por nada aquellos países que son más libres crecen más que el doble. No por nada aquellos países que son más libres tienen un PBI per cápita 8,5 veces más alto que el de los países reprimidos. No solo eso, sino el decil más bajo de la distribución está 11 veces mejor que lo que está ese mismo decil en el país reprimido. Pero eso no es todo. Además, el decil más bajo de la distribución del país libre tiene el doble de ingreso que el ingreso promedio del país reprimido. Por lo tanto, dado que la función de la distribución del ingreso sigue una log normal o una chi cuadrado, función Pareto también conocida, quiere decir que aquel que vive en la situación más pobre del país libre está mejor que el 90% de la población del país reprimido. Y a veces estos caraduras dicen, pero ustedes no se ocupan de la pobreza. En los países libres hay 25 veces menos de pobres que en los países reprimidos. Y si lo toman en la medida de pobreza extrema, esa relación es 50 veces menor. No solo eso, sino que además la gente vive un 25% más y además tienen más derechos políticos. Tanto que hablan de la causa del feminismo, una causa que es esencialmente liberal, una causa que vela por el trato igualitario frente a la ley de todos, que obviamente no es lo mismo que el embrismo o las feminazis o las femibolches, que básicamente se quejan del Estado opresor, del Estado del patriarcado, pero quieren ganar derechos que los imponga el propio Estado. Pero ¿qué pretenden? Digamos, coherencia en el socialismo. Eso es un oxímoron. Por lo tanto, la pregunta es, si los logros del liberalismo han sido tan grandes respecto al socialismo, si el muro de la vergüenza se cayó y aplastó a los zurdos, si quedó en evidencia que aun cuando ustedes partieron con poblaciones iguales, muy similares, en educación, digamos, en valores, digamos, la diferencia fue notoria. Miren lo que era la Alemania capitalista frente a la Alemania comunista. Miren lo que era Austria contra Hungría. Miren lo que es Corea del Sur contra Corea del Norte. Miren lo que es Cuba contra Panamá o Puerto Rico. Miren lo que es Hong Kong contra China. O lo que es Estados Unidos contra lo que fue la Unión Soviética. Es decir, no hay dudas. El socialismo fue un fracaso en todo lo que tocó. Fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. Y además un sistema asesino que se cargó con la vida de más de 150 millones de seres humanos. Por lo tanto, si esto es tan evidente, si esto es tan contundente,
¿cómo carajo puede ser que nos hayan ganado la batalla cultural? Porque efectivamente ellos ganaron la batalla cultural. ¿Cómo puede ser que a alguien se le ocurra esbozar ideas del socialismo frente a tanto desastre? Porque ellos ganaron la batalla cultural. Uno tiene que aprender lo mejor de su enemigo. Lo mejor de nuestro enemigo es Gramsci. Fue el que entendió todo. Metió el socialismo en los colegios, en las escuelas, en las universidades, entre los artistas. Y de ahí vino a pudrir todo el pensamiento de la sociedad. Es increíble, pero ellos se arrogan la superioridad moral. Es increíble que ellos crean que tienen un sistema justo, cuando en realidad fueron destruidos por la teoría económica, por la evidencia empírica y sobre todo en el plano filosófico, dado que el socialismo es la representación de los peores valores que podría tener una sociedad. Digo, donde detrás de esa búsqueda de la igualdad se encuentra un sistema salvaje y opresor. Para que se den una idea, antes de empezar con el core de la presentación, les voy a contar el caso de Procusto, que vivía en la antigua Grecia y podría ser un digno socialista. Él estaba obsesionado por la igualdad. Entonces, Procusto invitaba gente a cenar a su casa, le daba de comer, le daba de beber en demasía, a punto tal que los invitados quedaban bastante mareados, por decirlo de alguna manera educada. Y en ese contexto los invitaba a quedarse a dormir. Y cuando se quedaban a dormir, los ataba en una cama, y si eran altos, más largos que la cama, le cortaba las piernas y le cortaba la cabeza. Si eran más anchos, le cortaba los brazos. Y si eran más cortos, los estiraba hasta matarlos. En definitiva, eso es el socialismo. Una búsqueda de igualar a los que naturalmente son desiguales. Y como consecuencia, eso solo puede acarrear un montón de violencia. Es un sistema sanguinario. Es un sistema mediocre. Es un sistema gris. Es un sistema donde la mierda del socialista, con tal de no tener que ver el brillo de otro, prefiere entregar la libertad. Es decir, no le importa que todos estén peor, con tal que el otro no esté mejor. Hay un chiste que están Juan y Pedro, y Juan tiene una oveja. Y Juan estaba muy contento con su oveja. Pedro estaba profundamente envidioso porque Juan tenía una oveja. Frente a esa situación, Dios se apiada de él y se le presenta a Pedro y le dice: dime qué quieres. Pedro podría haber pedido cualquier cosa: 2 ovejas, un rebaño entero. ¿Qué pidió Pedro? Matarle la oveja a Juan. Eso es el socialismo. Por lo tanto, ¿desde dónde instrumenta todo esto el socialismo? Lo hace desde el Estado. Por lo tanto, lo primero que tenemos que comprender es la naturaleza violenta del Estado. Es decir, el Estado es una organización criminal. Es una organización criminal aún muchísimo peor que la mafia. ¿Por qué la mafia tiene códigos? La mafia cumple y la mafia admite la competencia.
En cambio el Estado no. El Estado no cumple y quiere el monopolio de la violencia, quiere el monopolio de la emisión monetaria, quiere el monopolio de estropearlos. Supuestamente el Estado somos todos. Minga, el Estado son los que lo manejan. Vean que es interesante porque además el Estado es un ladrón, pero es peor que el ladrón vulgar. El ladrón vulgar es mucho mejor que el Estado. Porque el ladrón vulgar, cuando va a cometer un delito, los enfrenta, los mira a la cara, toma riesgo. Ustedes pueden contestar. Sin embargo, contra el Estado no pueden hacer eso. Es más, miren qué interesante. Supongan un ejemplo, que va una persona caminando y es asaltado por un ladrón vulgar. Y el ladrón vulgar los deja literalmente a los muchachos en traje de Adán. ¿Qué chances creen que hay que a los 15 minutos vuelva el ladrón vulgar y diga, che, mirá, se me pasó la mano, te vengo a devolver algo? Cero. Imagínense que el Estado es peor que el ladrón vulgar. ¿Qué pretende que les devuelva? Nada. La única forma que el Estado va a retroceder es cuando ustedes tomen conciencia que el Estado es el enemigo, que es como una suerte de pedófilo en el jardín de infantes, y que el poder lo tienen ustedes, y que ustedes tienen que reconocer en los políticos a sus verdaderos enemigos, que el Estado no es la solución, sino que el Estado es el problema, que el Estado debe ser minimizado a la mínima expresión, y que el cero es parte de esa solución. Entonces, y ustedes dirán, pero ¿por qué este señor está tan enojado con el Estado? Porque es una estafa, porque es un robo. Es decir, y los libertarios anarcocapitalistas somos los únicos que se lo decimos en la cara. Entonces, veamos con qué se financia el Estado. Se financia con impuestos. Impuestos. Es decir, el financiamiento del Estado no es voluntario. Es decir, no es que ustedes hacen contribuciones. No, son impuestos. El origen de la palabra viene de cuando un reino invadía a otro y lo oprimía, y ¿qué hacía? Le cobraba impuestos. O sea que tiene toda una reminiscencia con la esclavitud. Obviamente si somos esclavos de los políticos. ¿Quieren un buen ejemplo? Miren en Argentina, creen que, digamos, hicieron un ajuste, ajustaron a todo el mundo y a ellos no. Y cuando le preguntan una mierda a qué senador, dice, no. Los políticos no estamos para hacer el ajuste. Nosotros estamos para dictar reglas nada más. Ah, bueno. O sea, pagan los boludos que laburan. Entonces, lo interesante es entender que los impuestos son un robo. A ver, hagamos este ejemplo. A mí siempre me gusta hacer representaciones porque permite fijar los conceptos. Supongan que ustedes están tranquilos en su casa y aparece el vecino y le dice, bueno, le toca el timbre y le dice, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿A qué venís? Bueno, dame la mitad de tus ingresos. ¿Ustedes qué le dirían? Digo, si son educados, lo invitarían a irse, en el caso mío lo sacaría a patadas en el culo, porque yo soy un poquito menos diplomático. Al otro día vuelve el mismo vecino, le dice, dame la mitad de tus ingresos. Entonces usted le dice, pero ayer te dije que no. Entonces saca un papel donde dice que le tiene que dar efectivamente el 50% de sus ingresos. Entonces le dice, mirá, acá está el papel. Y dice, ¿quién firma eso? Yo. No se rían porque es lo que hacen los políticos. Entonces, ustedes nuevamente lo echan. Al tercer día llega su vecino y viene con LeBron James, ¿no? Lo ubican, el jugador de básquet enorme que está en Los Ángeles Lakers, y tiene un bate así y está golpeando el bate, y su vecino le dice, ¿me das el 50% de tus ingresos? Evidentemente a ustedes no le queda otra alternativa
quedárselos, porque en su defecto les va a romper la cabeza de un batazo. Ustedes pueden ponerle el nombre que quieran, pueden enmascararlo de lo que quieran, pero eso es un robo. Después, otra cosa que también es muy interesante y que a mí me ofusca profundamente sobre mis colegas, es cuando hablan del impuesto óptimo. Es decir, por ejemplo, en un momento el gobierno de los payasos de Cambiemos en Argentina, en realidad ellos lo que decían es que iban a cambiar los tipos de impuestos, iban a cobrar impuestos más eficientes. Entonces iban a sacar algunos impuestos, iban a poner otros, pero como esos impuestos eran más eficientes, la economía iba a trabajar mejor. Bullshit. Eso es una porquería. Es una porquería. Y le voy a explicar algo. Porque estas cosas, digamos, salen de, y tengo las credenciales para hacerlo, de toda la masturbación de los economistas con la matemática. Digo, siendo economista matemático, siendo, digamos, alguien que sus artículos académicos se caracterizan por tener una gran cantidad de ecuaciones. Es más, hay algunos que tienen hasta ecuaciones en las conclusiones. Básicamente, como todo esto tiene que ver con hacer derivadas y todas esas cosas, ustedes saben que el impuesto más eficiente para cobrar son los que se llaman impuestos de suma fija o lump sum, ¿sí? Básicamente, entonces es un impuesto a la capital fijo. Entonces vamos a jugar con el mundo neoclásico, donde además hay un agente representativo. Entonces si hay un agente representativo, yo le voy a cobrar, digamos, a todos el mismo impuesto de suma fija. Bueno, ahora le voy a cobrar un impuesto del 100%. Algo que sea idénticamente igual a lo que gana. Como son todos iguales, porque son agentes representativos, me quedé con el ingreso de todos, me quedé con todo el ingreso de la economía. Supuestamente para estos pelotudos eso tendría que ser eficiente. Sucede que estoy con una economía comunista. ¿Se dan cuenta que es una estupidez? Puedo plantear, es decir, lo que verdaderamente importa es cuánto me saca el político. No me importa el nombre que le ponga. Eso es indiferente, no importa para nada eso. Es decir, al final del día el nombre que le pongan en los impuestos no me importa cuánto me sacan. Hoy me sacan el 70% de lo que gano. Estoy furioso. ¿Por qué? Porque soy un esclavo, porque trabajo básicamente 9 meses para sostener a un conjunto de parásitos. Basta. ¿Ok? Entonces, lo que verdaderamente importa es cuánto se llevan los políticos. ¿Qué es eso del impuesto óptimo? Un impuesto óptimo. Otra digamos, somos los campeones del onanismo, digamos, los economistas, con las malditas funciones cóncavas, donde van a encontrar un nivel de impuesto óptimo. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Cuántos de ustedes están a favor de respetar la vida? Veo que hay pocos socialistas porque claramente todos están a favor de respetar la vida. ¿Cuántos están a favor de asesinar gente? ¿Tenemos un socialista? Es decir, si ustedes se fijan, los valores son respetar la vida, condenar el asesinato. Acorde a las funciones cóncavas, donde debe haber un valor intermedio que es óptimo, entonces existe el nivel de tortura óptima. Trabajemos por el nivel de tortura óptima. Es decir, cuando los economistas le hablan que vamos a buscar una estructura impositiva óptima, están hablando de un nivel óptimo de tortura. Es decir, hay que ser muy hijo de puta. ¿Se dan cuenta? Es decir, tienen que tomar conciencia de ello. ¿Pero ustedes se creen que esto se termina acá? No, tengo mucho más. Es como el chiste de dos españoles y uno le dice, oye Manolo, se te caga la baba. No importa, tengo más. Bueno, esto es igual. Entonces,
también está el tema de los intereses de los políticos. Hay ingenuos que creen que los políticos están interesados en resolver sus problemas. Vengo a contarles algo, eso es falso. Lo único que le importa al político es ganar la elección. Una vez que la ganó, lo que más le importa es conseguir su reelección. Y si es posible ver la forma en la cual puede perpetuarse en el poder. Ah, ustedes no, bueno, ustedes son los boludos que pagan impuestos. Sí, es más, hay algo que jamás deberían dejarle pasar. Nunca le permitan a la basura del político que los llamen contribuyentes. Jamás. Yo me niego. O sea, yo, digamos, soy un pagador de impuestos. Y voy a explicar por qué. Porque que llamen al pagador de impuestos contribuyente es como que el violador llame a su víctima novia. Parece un despropósito. Pero no solo eso. Esto de los intereses de los políticos está estudiado por la escuela de Public Choice, la escuela de Virginia. Probablemente su máximo exponente sea James Buchanan. Que descubrió esta obviedad, obviamente si hubiera vivido en alguno de los países bananeros del cono sur, se hubiera dado cuenta que era una tautología. Pero, para la mentalidad sajona, que son bastante más prolijos, me parecía todo un hallazgo. Y esto también me gusta ejemplificarlo con un caso. Hay un señor por el cual yo tengo una profunda admiración. El señor era ítalo-norteamericano, vivía en la década del 20 en la ciudad de Chicago, tenía un corte en la cara, por eso le decían Scarface. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? Al Capone. De Al Capone. El Capone era un héroe. Voy a explicar por qué era un héroe. Porque toda la cinematografía de Hollywood lo pinta como un delincuente. Y en realidad Al Capone era un héroe. Piensen ustedes lo que era la ciudad de Chicago previo a que apareciera Al Capone. Había gente que producía alcohol, que se lo vendía a los bares, y esos bares se los vendía a los borrachos que estaban felices y contentos de agarrarse una mamúa de novela. Entonces un día apareció un malparido que dijo, eso está mal. Acorde a las preferencias de quién? De él. Entonces se le ocurrió prohibir el alcohol. Y apareció la ley seca. Por lo tanto, los productores de alcohol no le podían vender a los bares alcohol. Y por ende los bares no le podían vender alcohol a los borrachines. Fíjense la situación de los productores de alcohol. ¡Tremendo! Habían perdido su base de sustentación. Hay un montón de cosas que ya no van a poder comprar. No van a poder emplear gente. Están dejando un montón de desempleados. Miren del otro lado el pobre hombre, el Moe de Chicago, ¿no? Se quedó sin laburo. Piensen en Barney, en Homero. En Carl y en Lenny. Miren todas las cosas que nos perdíamos. Es decir, produjo un daño enorme. En ese contexto se crea una oportunidad de negocio. Y alguien la descubre. ¿Quién es el que la descubre? El héroe, Al Capone. Un trader. ¿Qué es lo que hace nuestro amigo Al Capone? ¿Vieron? Ya lo pasé al lado de los amigos y nadie se quejó. Ya estamos ganando de a poco la batalla cultural. Al Capone va, se encuentra con los productores de alcohol y les compra el alcohol. Y ese alcohol se lo lleva ¿a qué? A las tabernas. Las tabernas se lo compran y se lo venden a los borrachines. Todos están felices. Y obviamente, como consecuencia de ello, Al Capone, por hacer esa actividad de trader, se lleva una parte.
Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que esa actividad era ilegal y eso implicaba que fuera un poquito más riesgosa y entonces había que cargar un retorno un poco más alto. Pero como si eso fuera poco, aparece un pelotudo llamado Elliot Ness, con un conjunto de pelotudos que estaban a su lado, que se llamaban los intocables, y eran extremadamente eficientes en la persecución. Como consecuencia de ello, el negocio se vuelve tremendamente riesgoso. Entonces, al ser tremendamente riesgoso, tiene unos retornos enormes. Y hay gente que le gusta tomar riesgo para agarrar semejante retorno. Por lo tanto, trae un montón de gente pesada. Entonces, no le queda otra que el pobre Al Capone que resolver estas diferencias como a los tiros. Es decir, con lo cual Chicago se convierte en un baño de sangre. Es decir, miren todo el daño que causó esa maldita regulación, porque hoy tomamos alcohol como si nada. Entonces, fíjense, al pobre Al Capone que ha hecho un acto de beneficio social, ha sido un benefactor social, lo perseguían por traficante, lo perseguían por asesino, y sin embargo fue preso por evadir impuestos. ¿Se dan cuenta cuál es la lógica? Pueden ser un traficante, pueden ser un asesino, pero ustedes no se pueden meter con la de los políticos. ¿Por qué? Porque al no pagar impuestos se metió con los políticos. Los políticos le van a permitir cualquier cosa, pero acá lo que tienen que entender que la única vaca sagrada es el culo de los políticos. Y cuando ustedes se le meten con su fuente de ingreso, que son los impuestos, le van a caer encima. Es decir, lo que tienen que entender es que el Estado es el enemigo, que los políticos son su enemigo y que la mejor forma de avanzar sobre la libertad es minimizar el tamaño del Estado. Y obviamente, si ustedes se fijan, cuando fui haciendo la narración de nuestro héroe, ya no solo es amigo, ahora es nuestro héroe Al Capone, hemos percibido que hay daños directos y daños indirectos. El daño indirecto se había dejado de consumir alcohol, fruto de la regulación. Y ahí perdían los borrachines, perdían Moe y perdían los productores. Pero a su vez, los productores que dejaban gente desempleada, dejaban de consumir en otro lado. Y los borrachines que querían gastar en alcohol tenían que gastar en otras cosas. Es decir, hay daños directos y daños indirectos. Es decir, siempre la acción del Estado es mala. Y en función de eso, uno puede encontrar tres tipos de liberales o de libertarios. Están los clásicos, como podría ser el caso de Adam Smith, como podría ser el caso de Milton Friedman, que reconocen que hay un lugar para el Estado, que tiene que haber un banco central, reconocen que, digamos, también seguridad y justicia, que tiene algo para decir en materia de educación, que tiene algo para decir en materia de salud. Después están los que se llaman los liberales minarquistas, o libertarios minarquistas, que es el caso de Mises, de Ayn Rand, de Nozick, donde el Estado solamente se acepta para seguridad y justicia. Y de última están los iluminados, los que verdaderamente entendieron todos, los anarcocapitalistas. Es decir, que es el caso de Murray Newton Rothbard, que es el caso de Hans Gemma Hoppe, el caso de Jesús Huerta de Soto, de Walter Block. En ese contexto, digamos, ustedes lo que descubren es que no hay nada que pueda hacer el Estado que salga bien. Es más, cuando ustedes escuchan a Jesús Huerta de Soto, es profundamente crítico con el liberalismo clásico. Porque en cuanto ustedes le reconocen al Estado que algo puede hacer, el Estado va a crecer.
Eso está perfectamente patente en un libro maravilloso de Friedrich von Hayek, que se llama Camino de Servidumbre. Cada vez que ustedes tienen una intervención del Estado, eso genera lo que se llama el fallo del gobierno, donde el resultado que consiguen post-acción del Estado es peor que lo que tenían originalmente. Como consecuencia de ello, que pasa básicamente porque se están violentando los intercambios voluntarios, la gente demanda más intervención y por ende empieza a crecer el tamaño del Estado. Y cuanto más Estado, la economía funciona peor. Y cuando el Estado se hace del 50% de la economía, muchachos, están al borde de entrar en la carrera hacia el socialismo de modo directo y sin pausa. Por lo tanto, digamos, no pueden permitirles un centímetro a la intervención del Estado. Es decir, cada una de las definiciones de fallo de mercado en la cual se quiere justificar la intervención del Estado en realidad es un fallo del intelecto, que no entiende la naturaleza del problema. Mire, se suele decir que el Estado está para, por ejemplo, brindar bienes públicos. Los bienes públicos son bienes que tienen básicamente un problema que se llama la rivalidad y la exclusión. La rivalidad es que si yo estoy tomando este agua, ninguno de ustedes la puede tomar. Y la exclusión es que si yo me quedo con esto, el que se lo vende lo puede excluir. Entonces ¿cuál era el caso típico que usaban los economistas para justificar esto? En especial el que le dio forma a esto, que fue Paul Samuelson. El caso de los faros. Claramente no hay exclusión. Si yo consumo la luz del faro, ustedes también la pueden consumir. Y el que les da luz a ustedes, si se lo da a este grupo, no puede excluir a este. Por lo tanto, no hay rivalidad y no hay exclusión. Por lo tanto, es un típico caso de bienes públicos. Hace muchísimo calor. ¿No hay alguna forma de poner aire acondicionante que me derrita? Digo, para poder terminar la conferencia entero. Entonces, hay un abogado, digo, de la Universidad de Chicago, que se llamaba Ronald Coase, y se dedicó a estudiar sobre todos los faros del siglo XIX, frente a un caso tan claro de bien público. Adivinen de quiénes eran los faros en todo el siglo XIX. Eran todos privados. Porque básicamente el dueño del puerto, ¿qué hacía? Ponía el faro ¿para qué? Para que vinieran los barcos y poder cobrarle. Por lo tanto, todos los faros eran privados. Es decir, zurdito interventor, la recontra tenés adentro. Es decir, si ustedes se fijan entonces, cada uno de esos fallos de mercados que alega la teoría neoclásica están mal, son fallos del intelecto humano, que frente a la situación donde no le gusta el resultado, vaya a saber por qué, quiere intervenir por la vía violenta. Es como que a mí, digamos, no me gusta el color azul y él está con la camisa azul, entonces yo agarro y contrato a un conjunto de personas que están ahí para que lo revienten a trompadas hasta que le saque la camisa azul. Digo, ¿se dan cuenta que es un disparate? En ese sentido, una de las cosas que pasa es que, por ejemplo, fíjense esta contradicción. En realidad, uno necesita al Estado para que le provea bienes de seguridad, porque en realidad los seres humanos son tremendamente violentos y agresivos. Interesante, la pregunta es, cuando ustedes crean el monopolio de la violencia, se lo dan a un conjunto de individuos y le dan el monopolio en el uso de las armas, ¿acaso cuando, digamos, o sea, pasaron a estar del lado del Estado se convirtieron en ángeles? Es
Es decir, la pregunta es, si yo soy un reverendo hijo de recontra remil puta, soy un asesino, soy un sanguinario, como la máquina de matar que ustedes, digamos, orgullosamente pueden mostrar al mundo que lo acabaron ahí en una sierra, digamos, una de las manchas y vergüenzas de mi país, ¿no? Entonces, en ese contexto, digo, supongan que están frente a mi lado y yo ahora me pongo el bonete del Estado y me van a dar un arma y me van a dar además las municiones. ¿Acaso eso no sería una locura? Y además me darían el monopolio. ¿Cómo creen que van a terminar? ¡Les voy a volar la cabeza! ¿Sí se dan cuenta de la estupidez? Es decir, entonces, si no comprenden la contradicción inherente de la existencia del Estado, vamos mal. Lo que yo les propongo es que lo entiendan al Estado como una solución tecnológica. Y conforme vaya evolucionando la tecnología, ustedes van a poderle quitar funciones al Estado. Les hago un ejemplo. En la década del 80 se discutía si el Estado tenía que hacer o no las rutas, o si las calles podían ser o no privadas. Digo, 40 años después parece una pelotudez esa discusión. Porque si hoy ustedes pueden ir por una ruta, tienen una oblea que les marca y automáticamente pueden pagar. ¿Por qué no lo pueden hacer con las calles? Y tienen el GPS, con lo cual les puede indicar, digamos, cuál es la combinación más barata y en el mejor estado de las calles. Cada uno se va a preocupar de tener buenas calles, ¿para qué? Para tener mejores ingresos. Con lo cual, fíjense cómo hasta se podrían evitar al maldito estado de las calles. Les hago una pregunta, en los barrios privados, ¿quién carajo hace las calles? ¿Las hace el sector privado o las hace el sector público? Entonces, se dan cuenta que es una gran mentira. Les han lavado el cerebro, porque hay un conjunto de parásitos que de eso se beneficia. Entonces, entendiendo la naturaleza del Estado, entendiendo que el mundo debería ir hacia el anarcocapitalismo, uno tiene que analizar entonces que el Estado está ahí y el Estado interviene. Entonces ustedes le tienen que denunciar los daños que causa. Para eso ustedes tienen que entender la naturaleza de las formas de intervención. Entonces hay tres tipos de intervención. Hay una intervención que se llama autística. Ejemplo, cuando los bolches, digamos, tomaron a Rusia, era el típico caso de violencia autística. Es decir, o aceptaban las condiciones del comunismo o los mataban. En realidad, si los mataban era la mejor solución que podían tener, porque otra solución era que los mandaran a Siberia a hacer trabajos forzados, o alternativamente, si ustedes eran una persona conocida y que, digamos, no podían hacerlo desaparecer, entonces le aplicaban una lobotomía y se volvían locos. Violencia autística. Es decir, el ejercicio de violencia sin contraprestación alguna. La otra es lo que se llama la violencia binaria. Dentro de lo que está la violencia binaria están los impuestos, que ya vimos, toda la violencia que acarrea los impuestos, los daños directos, los daños indirectos. Y también está el gasto público, porque el gasto público también es violencia. Cuando el Estado le quita a alguien para aplicarlo en otra cosa distinta a la que ustedes hubieran hecho, porque si lo gastaran en lo que ustedes quieren no tendría razón de ser. Es decir, tiene sentido en base a que gasta en lo que ustedes no hubieran gastado. Con lo cual, en condiciones normales, las cosas que gasta el Estado, digamos, no existirían. O al menos no existirían en la forma que existen. Seguramente existirían de una manera muchísimo mejor, sin dudas. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes están gastando, entonces lo que están haciendo es que están modificando los precios relativos. Es decir, que ustedes, hay empresas que la están beneficiando y hay empresas que la están mandando a la quiebra. Es decir, que ustedes están afectando a la asignación de recursos.
ustedes están redistribuyendo el ingreso. Cuando ustedes redistribuyen el ingreso, lo que va a pasar es que cambia el patrón de ahorro. Al cambiar el patrón de ahorro, dada una inversión, se modifica la tasa de interés. Al modificarse la tasa de interés, se modifica la estructura de capital. Por lo tanto, no solo empiezan a hacer daño en el presente, sino que empiezan a generar daños intertemporales, es decir, daños que se transmiten a lo largo de los años. Por eso cuando ustedes quieren desmontar una estructura, es muy probable que cause mucho daño si esa estructura fue sedimentada por muchísimos años. Se los aviso porque el día que quieran enfrentar las reformas a la luz del desastre que causó el dictador, el resultado va a ser que la estructura de capital va a crujir y el empleo también. Por lo tanto, lo tienen que tener incorporado a los efectos de dar la contención social pertinente para que no sea una hecatombe. Entonces, si ustedes se fijan, el Estado, digamos, con la intervención binaria no solo produce daños en el corto plazo, sino que además produce daños en el largo plazo, es decir, hay un daño intertemporal. Pero como si todo esto fuera poco, también tenemos lo que se llama la violencia triangular. La violencia triangular son, por ejemplo, los controles de precios, los controles de cantidades, las regulaciones sobre calidad. Fíjense, nosotros en Argentina tenemos algo que se llama cepo, que es la imposibilidad de comprar dólares. El cepo, digamos, fue instaurado, digamos, por el kirchnerismo, digamos, en el último tramo. En el gobierno de Macri se quitó y después se volvió a instalar. Y es interesante porque básicamente no le permiten a la gente que compre dólares. ¿Para qué hacen eso los políticos? Para reventarlos con impuesto inflacionario, para obligarlos a demandar dinero, para que pierdan plata en favor de los políticos. Entonces, cuando ustedes básicamente quieren salir de la moneda doméstica y comprar dólares, por ejemplo, eso, digamos, en condiciones normales tendería a hacer subir el precio del dólar. Pero como eso les molesta a los políticos, ¿qué hacen? Lo restringen. Entonces, fijan el tipo de cambio. Cuando no lo pueden defender con reservas, la contracara, ¿cuál es? Empiezan a poner restricciones cuantitativas. Es decir, que en el mercado de divisas se genera un exceso de demanda de divisas. La contracara es que se produce un exceso de oferta en todo el resto de la economía. Hace tremendo calor. Digo, sí, me estoy derritiendo literalmente, mirá. Digo, no sé si quiere, digamos, o sea, pongo una ducha y digo, se va a ver mejor. Digamos, en ese contexto, ustedes van a tener un exceso de oferta en toda la economía. Entonces, por ejemplo, en el mercado de bonos va a implicar que el precio de los bonos caiga, la tasa de interés sea más alta. Si la tasa de interés es más alta, deprime la demanda agregada, entonces ustedes generan un exceso de oferta en el mercado de bienes. Ese exceso de oferta en el mercado de bienes hace caer el PBI. Al caer el PBI cae la demanda de trabajo, entonces se genera un exceso de oferta de trabajo. El kirchnerismo, ¿cómo arreglaba eso? Contratando empleados públicos. De tener 2,5 millones de empleados públicos pasamos a 4. Obviamente eso hizo explotar el gasto público. Al explotar el gasto público aumentó el déficit fiscal. Al aumentar el déficit fiscal sin financiamiento externo lo financiaban con emisión monetaria. Con lo cual generaba un exceso de oferta de dinero que generaba inflación. Entonces, como no querían que haya inflación, pusieron controles y represión. Con lo cual aparecía la escasez y sobraba un montón de dinero en la economía. Fíjense todos los daños que se causan con la intervención del gobierno. Es decir, no solo es que había gente que quería comprar dólares y no podía, y había gente que quería vender, pero los quería vender a un precio más alto, sino que además genera una descoordinación fenomenal en toda la economía. Entonces, el problema es, le va a decir el socialista, es que, no, el problema es que estos son ineficientes. Y lo que tienen que entender es que la naturaleza del Estado es ineficiente.
No existe el Estado eficiente. Por eso, digamos, Hayek hablaba de algo que se llamaba la fatal arrogancia, es decir, el otro es un boludo, yo lo voy a hacer bien. ¿Por qué? Y porque yo soy Gardel. Entonces, hay un libro de Friedman, escrito con su mujer, Rose Director, que se llama Libre para elegir, y en una parte analiza la situación del gasto público y la ineficiencia del Estado y dice, mire, hay 4 formas de gastar. Usted puede gastar su dinero o el de otros, y lo puede gastar en usted mismo o en otros. ¿Cuál es la mejor forma de gastar? Es gastar el dinero propio en uno mismo. Sí, esto no arregla el problema de que tenga calor. Dios, no, necesito que haga frío, ¿no? Digamos, eso lo necesito. Entonces, en ese contexto, Friedman decía, usted puede gastar entonces el dinero de uno en usted mismo o en otros, o el de otros en uno mismo y en otros. En ese contexto, dice, la mejor forma de gastar, ¿cuál es? Es gastar el dinero de uno mismo en uno mismo. ¿Por qué? Porque ustedes saben lo que les costó ganarlo. Y ustedes también saben qué son las cosas que ustedes quieren. Por lo tanto, ustedes van a maximizar beneficios. ¿Por qué? Porque tienen claro cuánto les cuesta ganarlo y en qué lo quieren gastar. Otra forma de gastar es gastar el dinero de ustedes en otros. Por ejemplo, cuando hacen un regalo. Cuando hacen un regalo, ustedes lo que tratan de hacer es minimizar el costo. Es decir, tratan de quedar bien con lo menos posible. Se cagan de la risa porque todos saben que es verdad. Pero no todo es tan malo en la vida. Pueden tener la suerte de gastar la de otros en ustedes. Y esto es muy interesante, porque yo, por cuestiones de trabajo, en una época solía viajar mucho. Viajaba muchísimo y la verdad que me la pasaba en los aeropuertos todo el tiempo. Cosa que después dejé de hacer porque extrañaba mucho a mi hijito de 4 patas, Conan. Entonces después lo dejé de hacer. Es más, imagínense que ahora me hizo abuelo. O sea, con lo cual, digamos, pero por suerte la tecnología, el FaceTime me ayudan para verlo y hablar con él, digamos, en la distancia. Entonces, en ese momento todavía el FaceTime no funcionaba así. Y entonces yo tenía que viajar mucho y no me quedaba otra que viajar porque vieron cómo es la cosa, cash is king. O sea, entonces un día me encuentro con una persona en el aeropuerto y cuando llega el momento de subir al avión, todo, claro, yo viajaba en turista, claro, era tanto los viajes que hacía que, digamos, quienes me financiaban no podían financiar tanto tour. Entonces, este hombre que me encuentro me da toda una clase por qué tenía que viajar en primera. O sea, era toda una discusión, ya ni siquiera en ejecutiva, en primera. Entonces yo escuchaba atentamente, con mucho interés, como corresponde. Y en ese sentido, bueno, yo escuché todo lo que decía y decía, qué interesante, que esto o lo otro. Claro, lo que pasa es que yo viajaba tanto, que justo me pasa que tengo que viajar en plenas vacaciones. Y adivinen a quién me encuentro. A este hombre. Y estaba con toda la familia. Es muy interesante porque cuando llega el momento de que están llamando, el señor no iba en primera. Tampoco iba en ejecutiva, iban todos en el gallinero. Lo más divertido fue cuando me quería explicar por qué viajaba en el gallinero. Fue una cosa verdaderamente dantesca. Es decir, claramente cuando la cuenta la paga otra, ¿y qué hacen? Despilfarran.
van a maximizar el gasto, total la cuenta la paga otro. Por lo tanto, ¿cuál es la peor combinación? No hay peor combinación que gastar el dinero de otros en otros. Es decir, usted es una cosa absolutamente irresponsable. No tiene ni responsabilidad para conseguir los ingresos, no tiene responsabilidad para gastarlos.